Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Pidiéndole a Dios que cada uno de ustedes estén sanos, felices, llenos de nuestro Señor Jesucristo. Hoy les traigo una palabra muy hermosa. Creo que toda la palabra de Dios es hermosa, pero hoy vamos a hablar de un tema que precisamente en estos momentos nos va a ayudar mucho. Pero primero vamos a darle su lugar a nuestro Señor para pedirle que Él tome su lugar en esta reunión. Señor, te damos gracias en esta noche por permitirnos una vez más el poder estar juntos y poder llevar tu palabra. Te pido, Padre, que seas tú quien tome el control en este momento de esta palabra y pueda llegar y edificar la vida de cada una de las personas que el día de hoy la van a recibir. Padre, gracias porque tú has sido bueno, porque tú has sido hermoso en nuestra vida, porque nos cuidas, porque nos libras de todo mal. Gracias, Señor. Por favor, toma el control, sé tú el que hables por medio de mi voz audible y permite, Señor, tocar el corazón de cada una de las personas que reciban esta prédica. Te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis amadas, hoy les traigo un tema que se llama Jesús, nuestro sanador. Tener fe es indispensable para experimentar milagros de sanidad. Eso es lo más importante, que nuestra fe esté en el Señor. ¿Cuántos en estos momentos están pasando por dificultades de enfermedades porque la situación no está fácil? Pero sabemos que tenemos un Dios en el cual podemos confiar y creer en Él. Nosotros sabemos que hay un Padre que nos ama y que dio su vida por nosotros. Entonces no debemos de temer nada porque sabemos que lo tenemos a Él. Todo aquel que cree en Cristo tiene que tener la convicción de que tiene alguien que lo ama, que lo cuida y que nunca lo va a desamparar. El precio de nuestra sanidad. Les voy a leer en Isaías 53, 4 y 5. Y dice así: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Casi todo lo que a nosotros nos rodea en la actualidad, casi todo lo que nos rodea en la actualidad tiene algún precio. Fíjense que hasta el aire para inflar las llantas se cobra en algunos países. Sí, la gran mayoría de cosas tienen un precio. ¿Cuánto podría costar nuestra salud? Siempre decimos la salud no tiene precio y debemos de gastar lo que sea necesario para estar bien. Y aunque pareciera no existir respuesta a esta interrogante, sí la hay. Sí hay un precio para nuestra salud. La sangre de Jesús es el precio para que nosotros tengamos sanidad. Hace más de 2000 años, mujeres, nosotros tuvimos
la dicha de que el Señor sacrificó su vida, derramó su sangre para que nosotros pudiéramos ser sanos y salvos. Vamos a leer en Mateo 18 y dice así: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Él, cuando vino a la tierra, pagó el precio por nuestras enfermedades y ahora, a través de nuestra fe en Él, podemos creer en milagros en nuestra salud. Jesús no solo es nuestro Salvador, también es nuestro sanador. Nosotros sabemos, mujeres, que cuando nosotros tenemos nuestra fe puesta en nuestro Señor Jesucristo, sabemos que nuestro doblar de rodillas no es en vano. Cuando nosotros tenemos un enfermo en casa, sabemos que el médico de médicos y el doctor de doctores lo tenemos con nosotros, solo depende de nuestra fe y de creer que Él va a escuchar nuestras súplicas, porque la verdad Él está esperando que nosotros nos acerquemos a Él, le pidamos y confiemos que Él puede sanar cualquier enfermedad, no importando aquello que dijo el médico, que tal vez ya no se podía salvar, pero para Dios es el Dios de los imposibles, mujeres, el Dios de lo imposible, y eso es lo que debemos nosotros de grabarnos en nuestra mente en el momento en que estamos pasando por una aflicción propia o ajena. Y sabemos que nuestra confianza puesta en ese Dios maravilloso que tenemos es aquel que siempre pelea nuestras batallas y es el que va a lograr lo imposible porque Él es un Dios de imposibles. Jesús quiere sanarnos y yo se los voy a leer en Mateo 8, del 1 al 4. Mateo 8 del 1 al 4 dice: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no le digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Jesús, cuando extendió la mano, hizo una imposición de manos. Y también le dio instrucciones a quien había sanado. Jesús no solo tiene la capacidad de sanarnos, sino también tiene el deseo de hacerlo. Cuando se encontró con un leproso, este no apeló a su capacidad, sino a su voluntad. Y él le dijo: quiero, y sé limpio. Bien dicen, ¿verdad? El Señor, con que solo dé la palabra, bastará para sanarnos. Y no le preguntó a él si quería la sanidad, sino que tuvo la voluntad de sanarlo. Tuvo la voluntad. Él ama a todas las personas sin excepción de nada, ni de estatus sociales,
ni de color de tez, ni de tamaño, ni de su posición social. Nada, para Él todos somos sus hijos y somos merecedores de su amor y de su misericordia. Y sabemos que Él está dispuesto a darnos la sanidad. Aunque pareciera un pequeño detalle sin importancia, es algo muy trascendental cuando caemos en cuenta que Él quiere hacer milagros en nuestra vida. Cada vez que nos acerquemos a Jesús, pidiéndole un milagro, tengamos la plena confianza de que su voluntad es hacerlo. No tenemos que convencerlo. Él ya está convencido y tiene el deseo de sanarnos de toda enfermedad. Y nosotros debemos de tener esa convicción y esa seguridad que tenemos un Padre que nos ama, que tenemos al Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que Él desea que seamos sanos para que nosotros podamos alcanzar la alegría, la paz y la tranquilidad que Él desea para nuestras vidas. Sabe que cualquier enfermedad, sea de nosotros o sea de nuestra familia, quita en nosotros la paz. Sabe que vienen angustias, tristezas, y Él no quiere vernos de esa manera, y Él quiere vernos sanos. Y no es de que sí es su voluntad, sino que Él tiene la voluntad de hacerlo. Él tiene la voluntad de que todos alcancemos los milagros de sanidad. En estos tiempos en el que está este virus tan terrible, y aparte tenemos todo otro montón de enfermedades que están atacando, nosotros debemos de tener la convicción que para Dios ninguna enfermedad es imposible. Ninguna enfermedad es imposible. Entonces debemos de tener la fe y la confianza de que vamos a sanar, que nuestra familia va a sanar, un amigo al cual nosotros oremos y le pidamos al Señor va a sanar. Nosotros tenemos un WhatsApp donde estamos varias. Tenemos del grupo, de nuestro grupo de casa, en donde pedimos de que cualquier necesidad de oración nos sea avisado para que podamos orar. Y recibimos seguido peticiones de oración sobre personas que han caído con COVID o con cualquier otra enfermedad. Y sabemos que una fe corporativa puede hacer mucho, porque recuérdense que el Señor dijo, donde 2 o 3 estén reunidos, ahí estaré yo. Entonces, si nos unimos en oración y creemos y ponemos la fe, también podemos hacer que se den los milagros que necesitamos. Una vez recuerdo que el pastor Cash contó que él fue al hospital a orar por un enfermo. Él llegó al hospital y empezó a querer orar. De repente empezó a oír muchas pláticas de quien lo rodeaba, de la gente que había llegado a ver al enfermo, y vio que en ellos no había fe. No había fe. Y que eso le podía servir de estorbo a él para el momento de él orar y poner su clamor a Dios. El pastor se salió,
dejó que la mayoría de personas se fueran, luego volvió a entrar y oró por el enfermo, porque él necesitaba gente de fe que creyera que iba a ser sano y no que estuvieran diciendo que el enfermo posiblemente iba a morir. ¿Dónde estaba la fe de esta gente? No seamos piedra de tropiezo para Dios. Dios quiere sanarnos. Dios quiere enviar la sanidad para cada persona, pero debemos demostrar fe, creer en Él, confiar en Él plenamente y sin ninguna duda. ¿Cuántas cosas pudieron pasar? ¿Cuántas cosas pueden pasar en el momento en que tú oras? Si tú oras solo por orar, te acercas al Señor y dices, sí, yo creo, pero tu corazón no lo está creyendo, no tiene la convicción de que las cosas así son. Entonces va a haber un poco de dificultad, porque tú estás sirviéndole de tropiezo a Dios. Dios quiere sanarte. Debes creer solamente en eso. En Marcos 5:35, Marcos 5:35 al 43 dice: Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: No temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: Niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. ¿Qué hacemos cuando recibimos una mala noticia? ¿Qué pensamos cuando estamos en la sala de un hospital esperando un resultado? A nuestra mente vienen 1000 escenarios. 1000 escenarios posibles, y la mayoría de las cosas que imaginamos son negativas. Estamos en el hospital esperando aquel resultado y empezamos a creer, híjole, pero si me va saliendo un cáncer, pero si tengo tal enfermedad, tal otra enfermedad, y es una angustia que la mayoría lo vivimos y no podemos decir que no. Al principal de una sinagoga le llevaron la peor noticia que puede escuchar un padre. Su querida hija había muerto. ¿Cuántas cosas pudieron pasar por su cabeza en ese momento? Pero Jesús lo enfocó en lo único que debía hacer para ver un milagro al decirle: cree solamente. Cree solamente. Hoy te digo, mujer, a ti
que estás enferma, a ti que tienes un enfermo en tu casa, a ti que te han pedido oración por algún amigo, por algún familiar, a ti te digo, cree solamente. Esa es una palabra que el Señor nos da. Cree solamente. Hay tanto que pensar cuando sufrimos una enfermedad, pero lo único necesario es creer en Jesús, nuestro sanador. Sabemos que con Él tenemos las de ganar. No podemos poner nuestra confianza en el fulanito, en el menganito doctorcito, porque sí es usado por Dios. Por medio de Él puede enviar la sanidad. Él es el médico de médicos y Él está con el enfermo, pero Él puede usar a una persona para poder mandar la sanidad, pero no es el médico. Es nuestro Señor Jesucristo el que puede enviar esa sanidad. Sabemos que nuestros médicos son dedicados, están luchando por las vidas, están poniendo todo su tiempo, su cansancio, por salir adelante con todas las personas que tienen enfermas. Pero quien va a obrar, quien va a sanar y quien va a sacar de ahí, de los hospitales, con victoria, va a ser nuestro Señor Jesucristo. Dependiendo de la fe que nosotros pongamos, de que va a sanar la persona a la cual nosotros estamos poniendo nuestra petición. Jesús quiere sanarnos. Él quiere sanarnos. Por eso pagó el precio para hacerlo. Y lo único que necesitamos es creer que Él es nuestro Salvador. Debemos de creer en Él como nuestro Salvador. Porque Él es capaz de revivir muertos, de quitar lepra, de dar vista a ciegos, de hacer oír a los que no oyen. Y sabemos que Él hizo miles de milagros. Hubo leprosos que Él sanó, que Él limpió. También sanó a aquel que pidió que sanara a su fiel servidor y que Él le dijo que no era digno que entrara a su casa, pero que una palabra suya bastaría para sanarlo. Eso es fe. Eso es fe. ¿Cuántas veces le has dicho tú al Señor que tú crees en Él y que solo bastará con una palabra para saber de que Él va a poner la sanidad sobre las personas o sobre uno mismo? Si padeces una enfermedad que parece invencible o tienes un familiar que la está padeciendo, cree que Dios es capaz de hacer milagro en la vida de quienes le aman y creen en Jesús. Te lo voy a repetir. Si padeces una enfermedad que parece invencible o tienes un familiar que la está padeciendo, cree que Dios es capaz de hacer un milagro en la vida de quienes le aman y creen en Jesús. Así es, mis amadas. Oremos por las personas que atraviesan enfermedades graves, que su fe no falte y puedan tener
la confianza firme en Dios su sanador. Yo, mis amadas, quiero que tengan la convicción y la confianza. Yo quisiera, a veces que digo yo quisiera poder inyectarles la fe. Quizá la mía no sea una gran fe, pero sí tengo fe, aunque sea del tamaño de una semilla de mostaza. Pero Dios no nos pide que sea una fe tan grande para poder lograr nuestros milagros. Tener la sanidad fue algo trascendental en el ministerio de Jesús y era tan importante que se tuvo que pagar un precio por ella. El profeta Isaías escribió en tiempo pasado lo que iba a acontecer en el futuro, porque en los tiempos de Dios, las cosas que queremos para nuestro futuro ya sucedieron en el pasado. La fe es una expresión de confianza total, pero total en el Señor. Si Jesús pagó el precio en la cruz, es porque tiene el deseo, mis amados, de vernos saludables. Creamos que por su herida hemos sido sanados. Fíjense que el primer milagro de sanidad en el ministerio de Jesús se llevó a cabo en una casa. Dios nos da la palabra dentro del templo para que se manifieste en la casa, en la calle o en la oficina o en cualquier lugar. La suegra de Pedro, inmediatamente después de recibir su milagro, empezó a servir. El servicio es la manifestación tangible de nuestro agradecimiento. Un milagro de sanidad es suficiente para producir un avivamiento en toda una ciudad. Todos ejercen un papel importante en la consecución de un milagro. Jesús sana. Nosotros acercamos a la gente hacia Él y las personas reciben su sanidad. No importa el papel que desempeñemos, si nuestra fe trabaja en conjunto, vamos a experimentar muchos milagros de parte de Dios. Jesús no solo tiene la capacidad de sanarnos, sino también el deseo de hacerlo. Al sanar a los leprosos, no oró por ellos, simplemente les dio una orden. Él nunca se sujetó a un método específico. La sanidad estaba en él, no en el sistema que él utilizara. A veces Jesús sanaba a las personas untándoles lodo, a otros les daba una orden específica y hasta llegó a hacerlo con su vestidura por medio de la fe de ellos. Los milagros se sujetan a la voluntad de Jesús y Él siempre quiere sanarnos. La gente le pidió a Jesús que impusiera manos sobre un sordomudo, pero Él le escupió para sanarlo. Imagínense los métodos que el Señor usaba. No sabemos qué método Él usará. Lo único que tenemos que tener claro es que por su herida fuimos curados. Confiemos en que el Señor es nuestro sanador. No es difícil recibir un milagro de parte de Dios, solo debemos de tener fe y confiar en Él.
Yo les insto a que ustedes crean y confíen en ese Dios maravilloso que tenemos, en el Padre que tenemos. Él es nuestro Padre. Y Dios sabe que por medio de su Hijo Jesucristo nosotros podemos recibir la sanidad que necesitamos. Y sabemos que Jesucristo es el intercesor ante Dios. Toda petición que nosotros enviemos, Jesucristo servirá de intercesor para decirle al Dios que haga el milagro, que nos permita ser sanos y encontremos la victoria en Él. Nosotros, el Espíritu del Señor, dice, está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Eso lo leemos en Lucas 4 del 17 al 21. Mujeres, él dejó mucha palabra, donde nos quería hablar de que nosotros no podíamos dudar de él y creer en su sanidad. Así que, mujeres, yo las insto a creer en Dios, en nuestro Señor Jesucristo, y a poner toda nuestra fe ciega en ellos. Sabemos que Jesucristo derramó su sangre para que fuéramos sanos. Seamos agradecidos, seamos gente de creer en ese sacrificio dado por nuestro Señor Jesucristo. Esta es la palabra que hoy les traigo, porque quiero levantarle la fe a cada uno de ustedes para que cualquier enfermedad que hoy se esté dando en su casa, en su familia, un amigo o en un conocido, podamos orar y creer en la sanidad. Gracias, Padre, por esta palabra. Señor, te pido que penetres al corazón de cada una de las personas que escuchen esta prédica y que tengan la fe y la confianza en que nuestro Señor Jesucristo es nuestro sanador, nuestro dador de vida. Gracias, Padre, en todo lo que tú hagas, y yo sé que milagros vendrán de esta prédica. Creo y confieso que sanidades vienen para ti que estás viendo. Recibe esa sanidad en el nombre de Jesús. Amén. Mis mujeres, hasta próxima oportunidad. Ustedes saben que cuentan con Loren, Tina y mi persona. Eso no lo duden. Que pasen una bonita noche. Adiós.